Le cuento que está diciendo, la grabación está a punto de comenzar, por lo menos ya no me dio el mismo error. Y está grande. Uy, Katherine, felicitaciones. Ahí. Aquí ven, no Yo toca también sé comentar cositas. otra vez. Yo Listo, ya también sé estamos cositas. grabando. Qué bien, qué bien. No, ya está. Uy, otra vez hacer todo creerlo de aquel jueves. Bueno, estamos grabando, entonces, a ver, sí, qué bien. Y bueno, y ahora será que si me salgo el celular, se acaba la grabación. No, No, no pasa nada. no. Como habíamos dado un preámbulo y vamos a comenzar hoy con la capacitación sobre componentes formativos y sobre elementos del diseño instruccional. Esto hilando pues con lo que veníamos el viernes hablando del diseño curricular, en la matriz de correlación extendida, de cómo identificábamos cuáles eran los contenidos que habían que producir. Entonces, cuando hablamos de componentes formativos, para nosotros es ese material de formación, ese material de estudio. Son esos contenidos sobre los cuales se va a apoyar el proceso de formación, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, y ya que estamos grabando, pues ahora sí, Andrés y Vilma. Listo, Rafa, muchísimas gracias. Comparto de nuevo pantalla porque igual como estaba generando conflictos, ahí ya de nuevo lo estoy compartiendo. Antes de iniciar, digamos, pues porque pues tenemos para la charla voy a explicarles el proceso de la construcción de los componentes formativos. Es bueno también aprovechar para indicarles que tanto Vilma como yo les vamos a explicar lo de la charla del día de hoy y lo importante es que nosotros, al igual que todos ustedes, digamos, hablándolo tanto de los nuevos que inician como los compañeros que iniciaron a comienzos de año y también el año anterior, somos diseñadores instruccionales, entonces también construimos los recursos que les vamos a explicar y aparte de ello estamos en el grupo, tanto Vilma como yo, de revisión metodológica, que es lo que nos decía Rafael el viernes, que es el grupo que cuando ustedes ya terminan estos componentes formativos, nosotros los revisamos antes de pasar a la siguiente etapa, que es la corrección de estilo. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en este grupo de revisión metodológica y pedagógica, pues nos damos cuenta directamente de cada uno de los recursos, cómo se están construyendo, lo que vemos, las pautas que podemos aplicarles, que podemos mejorar en algunas ocasiones, algunas otras cuando nos llegan unos componentes nos damos cuenta que hay procesos que aplican que nos parecen muy interesantes que podemos aplicar en todo el equipo. Entonces lo bueno de tanto Vilma como yo ahora que les vamos a hablar es que estamos tanto en la parte de construcción de diseño instruccional como la parte ya de nosotros cuando nos llega a revisar ello. Por ello, antes de mostrarles y dar inicio a explicarles el proceso, me gustaría presentar también una compañera. Ella es Carolina Coca, ella también está en el equipo de revisión metodológica y también está la parte instruccional. Entonces, le doy paso a una breve presentación de ella, de porfa, Caro, para que también la conozcamos. Digamos, ella está también con nosotros en la parte de revisión. Entonces, antes de comenzar, Caro, bien pueda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos las personas que nos están acompañando hace poco y un saludo muy especial para todos. Bueno, yo hago parte del grupo de revisión metodológica y pedagógica, así como les estaba contando ahorita Andrés. Nosotros somos esa segunda instancia después de hacer ese diseño instruccional. Bueno, bienvenidos y estoy acá para lo que necesiten. Yo sé que el tiempo que tenemos es realmente muy corto y se van a dar cuenta la importancia de todo esto que les van a decir Vilma y Andrés, porque si bien es cierto, toda la documentación que implica el diseño instruccional es importante, el componente formativo, como ya nos lo decían anteriormente, es aquel que se va a virtualizar, ¿cierto? Se va a llevar a los recursos. Entonces, es muy importante que estemos todos ahí súper pendientes para lo que nos van a decir. Muchas gracias a Andrés y Vilma. Caro, muchísimas gracias a usted. También en el equipo, pues nosotros la parte de revisión está una compañera que se llama Catalina Córdoba. Digamos, ella en el momento no le podemos dar paso porque por inconvenientes de salud no puede estar
en esta parte, pero ella también hace parte del equipo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en esta partecita, antes de iniciar la presentación, igual como le decía Carolina, vamos a estar dispuestos para lo que se requiera, porque pues nosotros estamos en el proceso después de que ustedes terminan esta realización. Entonces, iniciamos ya el grano. Entonces, de nuevo, pues bienvenido a todos y gracias por su presencia en el día de hoy, Vilma. Gracias, Andrés. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos, sobre todo pues a nuestros compañeros nuevos. Como ya pues bien lo decía Andrés, yo estoy en la parte de diseño y evaluación instruccional, que pues finalmente es el rol que todos tenemos, pero en este momento pues estamos trabajando con Andrés, Catalina y Carolina en la parte de revisión y evaluación metodológica. Entonces, ese es el papel que pues en este momento nos permite evaluar y hacer una revisión de calidad de esos contenidos que se están elaborando y que pues nos permite generar unos recursos con, digámoslo ya así, cierto estándar, pues que para la parte de virtualización y cuando ya pase a los otros equipos de diseño, pues nos permita generar un buen contenido como vamos a ver más adelante en los ejemplos. Entonces, pues para no darles más largas a esto, al inicio, hoy vamos a estar, como vimos anteriormente, tenemos 4 pasos fundamentales en el proceso. Si quieres la siguiente, Andrés. Y hoy pues estaremos enfocados en la parte de lo que es la producción de contenido y instruccional. Bien. En esta producción de contenido, como ya lo hemos venido hablando y se ha mencionado en las reuniones anteriores, pues participa el experto temático, el diseñador instruccional, el asesor metodológico pedagógico, el evaluador de contenido y el responsable del equipo. Esta fase es supremamente importante porque aquí ya entra un nuevo actor que es el experto temático. Empezamos a trabajar con él muy de la mano porque en este documento que llamamos el componente formativo es donde el experto nos va a dejar consignada toda su experticia técnica y todo su conocimiento desde su área de saber específica. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que trabajar de la mano con ellos, tanto en la guía, en la construcción de ese componente formativo, como en la parte instruccional y de diseño de esos contenidos para que trasciendan a la parte de diseño web. Regálame la siguiente, Andrés. Listo. Como ven, tenemos el flujograma del diseño. Veníamos trabajando la semana pasada en la parte de revisión y análisis del diseño curricular y la construcción de la matriz de diseño, la matriz de correlación extendida. Ustedes pueden ver que en el flujograma vienen 2 pasos que nos estamos saltando hoy, de cierta forma, que es la planeación pedagógica y la elaboración de los documentos generales. La razón o el motivo por el cual estamos dando ese paso y no estamos pasando directamente a la planeación y la elaboración de otros documentos es por las asignaciones que se deben hacer en este momento. Ya muchos de ustedes están contratados y Rafael pues requiere hacer unas asignaciones y digamos que los primeros documentos con los que ustedes nos van a colaborar es con esa construcción y diseño de los componentes formativos. Entonces, por eso nos vamos a saltar esos 2 pasos. Ya en las próximas reuniones de mañana y pasado mañana se verá la planeación y los otros documentos, pero hoy nos vamos a centrar en esa construcción de componentes formativos, que pues es uno de los documentos más importantes, sin restarle importancia a los demás, pero es con el que más vamos a tener que trabajar continuamente. Entonces, estamos ubicados en esta parte del proceso que señalamos acá, que es la construcción de esos componentes formativos y guiones de diseño instruccional. Entonces, como ya se había nombrado antes, el componente formativo es un formato que hemos diseñado para la virtualización de contenidos.
Este formato, como ya les había dicho, se construye junto con el experto temático para poder recopilar toda esa información y el conocimiento técnico que él tiene y que de cierta forma se ha propuesto en la matriz de correlación extendida. Si recordamos bien lo que nos explicaba Alex el viernes, después de ese análisis del diseño curricular, hemos hecho la construcción de la matriz de correlación extendida. Se han hecho un análisis y una selección de los conocimientos de saber y de proceso, y el experto nos ha propuesto unas temáticas específicas para desarrollar esos componentes. Entonces es en este formato donde nosotros empezamos a desarrollar esos temas propuestos por el experto temático. Y este componente pues se hace para una competencia específica, como ya se ha hecho en la matriz de correlación, y sus resultados de aprendizaje, bien sea un resultado o varios resultados de aprendizaje. Este componente tiene dos momentos o versiones. Realmente pues los llamamos dos momentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un primer momento de trabajo con este documento, que es cuando el experto, le entregamos este documento al experto y lo trabajamos en conjunto con él en toda esa consigna de conocimiento y de desarrollo de las temáticas propuestas. Luego de que se hace todo este desarrollo, se organizan las temáticas, se desarrolla cada uno de los temas de forma proporcionada, clara, precisa. Es importante que cuando ustedes estén trabajando este documento y estén haciéndole la explicación a sus expertos temáticos, hagan énfasis en que todo lo que ellos consignen en este documento debe tener total claridad para el aprendiz. Recordemos que el aprendiz en la virtualidad está solo frente a su pantalla con el documento o con la información que nosotros construimos para ellos. Entonces es importante que haya total claridad de las temáticas en esa construcción, y es ahí donde ustedes entran a trabajar con el experto temático, en ese cumplimiento de que la información sea totalmente clara, precisa, coherente, coordinada para que el aprendiz entienda esos contenidos temáticos. Acá hay algo importante que algunos diseñadores nos han preguntado, y es si deben entrar a conocer el campo o la experticia del instructor. Muchos van a trabajar temas de sistemas, muchos van a trabajar temas, no sé, agroindustriales, cosas que nosotros en nuestro saber profesional pues no tenemos esos conocimientos, y no quiere decir que nos tengamos que volver expertos en esos temas, pero sí debemos tener total claridad del tema al leerlo y en la construcción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos tenemos que poner un poco en el papel del aprendiz, como si estuviéramos leyendo y aprendiendo por primera vez ese tema. Que eso que construye el experto nos dé total claridad de esa temática. Viene un segundo momento. Una vez ustedes ya han revisado, el experto les dice, ya, esto es todo el contenido que se va a abarcar en este componente formativo, es la información suficiente. Esta información, aparte de este contenido formativo, se puede apoyar con materiales externos, materiales que llamamos materiales complementarios, o anexos que puedan ampliar la información que se consigna en el documento. Viene un segundo momento, o la segunda versión, que es la versión que adapta el diseñador instruccional, y es la que se va a convertir en un recurso educativo digital C. Entonces, en este segundo momento es cuando el diseñador instruccional entra a transformar esos contenidos, y hablo de transformarlos, ¿en qué sentido? En el sentido de que entra a revisar toda la redacción, a garantizar y asegurarse de que la redacción es clara y coherente, entra a proponer los recursos pedagógicos en OVAs, ya sean videos, sean infografías, sean recursos gráficos interactivos, diapositivas, PDFs,
y toda esa pertinencia de esa propuesta de recursos pedagógicos para que el aprendiz tenga un total aprendizaje de los temas que se proponen. Y además de eso, pues debe garantizar que se cumplan los lineamientos que se están o que se han propuesto para estos componentes formativos y que pues ya los veremos un poquito más al detalle con los ejemplos que vamos a ver. El componente formativo realmente es un formato que se va a construir, o sea, tenemos un formato de 4 hojas, pero que finalmente va a terminar siendo un formato de máximo 40 hojas. El componente, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por una primera parte, que es la identificación de ese componente. Estamos identificando lo que es el programa, la competencia, a que de acuerdo a esa planeación y a la matriz pedagógica, a la matriz de correlación, perdón, y a la planeación pedagógica que hemos hecho, a qué componente pertenece, qué palabras claves y a hacerle una breve descripción y una información del área ocupacional que tiene ese componente formativo. Luego viene la tabla de contenidos que corresponde a la misma propuesta que se hizo en la matriz de correlación extendida y viene la parte de desarrollo de contenidos, que aquí es donde vamos a desarrollar esa tabla de contenidos que está propuesta. Posteriormente viene una propuesta de actividades didácticas. Esas actividades didácticas no están incluidas dentro de las actividades calificables, sino que son unas actividades que se proponen de refuerzo de ese componente formativo. Estas actividades no son obligatorias, pero sí son recomendables por lo menos dejar una y máximo 2 actividades por componente. Son actividades muy sencillas de respuestas de falso y verdadero, de relacionamiento, de selección múltiple. Entonces, la idea con estas actividades es que el aprendiz pueda reforzar el conocimiento que obtuvo en este componente formativo. Esto ya también viene desde la visión pedagógica que ustedes tengan con su experto, si es necesario que se haga esta propuesta y que el aprendiz obtenga o tenga que reforzar algunos conocimientos de ese componente. Luego viene el material complementario. Acá vamos a relacionar todos los materiales, como les decía, pueden ser PDFs, pueden ser videos, pueden ser enlaces a páginas web o a otro tipo de recursos que al aprendiz le permitan reforzar el contenido, a normativa también, que le permitan a él reforzar ese contenido o ampliar la información que tiene en el componente formativo. El glosario. Tenemos un glosario de términos básicos o que no han sido explicados dentro del componente formativo y que son necesarios para la comprensión del tema. Finalmente, las referencias bibliográficas. Todos nuestros documentos los trabajamos con norma APA, entonces es necesario que aquí referenciemos los documentos de mayor relevancia para que el experto utilizó para la construcción del componente en esa norma APA. Y todo lo que esté citado o referenciado dentro del componente debe estar dentro de esas referencias bibliográficas, ¿sí? Para que cuando hagamos el cotejo de las listas de chequeo en la revisión metodológica y pedagógica, pues no nos haga falta ningún autor y pues más adelante tampoco vayamos a tener ningún problema de citación ni de falta de citación de ningún autor. Ya para finalizar tenemos el control del documento, que aquí se consigna toda la información y los datos personales de quienes intervinieron en la construcción de ese contenido, desde los expertos temáticos, los diseñadores instruccionales, el área de corrección de estilo, de revisión metodológica pedagógica, hasta el asesor pedagógico, que es quien aprueba los contenidos como tal. Y el control de cambios, pues que en este momento no lo utilizamos porque son las primeras versiones de estos contenidos. Entonces, cuando ya tengamos ese control de cambios o se haga una modificación a estos componentes, se utilizará finalmente este control de cambios consignando la misma información. ¿Listo, Andrés?
Bien, como les decía, como les he mencionado, pues los componentes formativos tienen algunos lineamientos generales que deben cumplir sí o sí todos los componentes. Ningún componente tiene alguna excepción o por lo menos hasta ahora no ha habido ningún componente que tenga algún tipo de excepción. Como les mencionaba, este componente debe tener máximo 40 páginas, incluidas las imágenes de referencia, el glosario y las referencias bibliográficas. Es decir, que va desde la página donde se identifica el componente hasta la última que les mencionaba de control de cambios del documento. Ahí debemos tener 40 páginas de contenido. La fuente en la que trabajamos este documento es Arial 10 y con interlineado 1.15. Importantísimo para estos componentes es que, Julia me estará escuchando, Julia hace parte del área de corrección de estilo, es que este contenido debe estar redactado en forma atemporal sin depender de otros documentos o componentes del mismo programa. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en un programa técnico se desarrollan aproximadamente entre 8 y 12 componentes formativos, si estoy construyendo el componente 5, en ningún momento voy a nombrar los componentes anteriores que he desarrollado, ¿sí? Entonces no voy a decir cómo vimos en el componente 3 o cómo se desarrolló en materiales anteriores o cómo vimos en el primer documento. Entonces siempre tiene que haber una independencia de este contenido. Todos los numerales del contenido deben tener al menos un párrafo que lo acompañe y no se deben hacer subnumerales de un solo ítem, como nos lo mostraba Alex en su ejemplo de la construcción de la matriz de correlación extendida. Entonces, esto es para evitar que tengamos títulos huérfanos y que nos quede información sin conectar dentro de lo que se desarrolla en el material. Y como les decía, siempre debe haber un respeto hacia la autoría del componente. Entonces, este componente se debe presentar o debe estar construido con base en la autoría del experto. Aquí la idea es que el experto traiga todo su conocimiento y lo consigne en este documento, no que nos traiga recortes o información de páginas o se construya a punta de recortes y de información de otros contenidos, sino que sea de la propia autoría del experto temático. Esto no quiere decir que no se pueda citar ni traer información de otras fuentes, pero que sí sea de un gran porcentaje de autoría del experto. Y como les nombraba, pues estamos trabajando con norma APA en la 7ª edición, entonces para que hagamos uso de esta norma. Para esta norma también ya el SENA tiene una guía para la construcción de contenidos en norma APA y yo creo que ya pronto por el área de corrección de estilo estaremos entregándoles la guía para todo lo que es el manejo de estilo en estos componentes formativos. Andrés, tiene el control de la... Listo. Entonces, ya con esto, pues vimos las generalidades de lo que es este componente, charladito. Vamos a verlo ya como tal en el ejemplo. Andrés nos va a mostrar lo que es ya el formato y algunos ejemplos de cómo es esta construcción y este diseño de este componente. Entonces, te doy paso, Andrés. 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 Aló, hola, ¿me escuchan Hola. ahí? Ya. Sí, creo que me había suspendido el micrófono, pero vale, Listo. entonces ahí ya me escuchan. Sí, señor. Vale, Entonces, muchísimas gracias, Vilma. Muchas gracias. Digamos, como nos dijo Vilma, toda esta parte es la parte teórica, todos esos son los elementos esenciales que nosotros debemos conocer antes de
Entonces, digamos, muchas veces, como todos saben, en todos los procesos, antes de la práctica tiene que haber su teoría, pues porque una práctica sin teoría y elementos y procesos que nos estipulen qué debemos hacer, pues no sería nada. Entonces, todo lo que nos dijo Vilma es muy, muy importante, porque esas son las bases para construir lo que yo les voy a mostrar, que es la parte ya ejemplificada. Entonces, algo muy importante antes de iniciar como tal el proceso es que esto es un proceso que el componente formativo, digámoslo hablando directamente, no arranca así porque sí, siempre hay un antes de, que fue todo lo que nos explicó Alex en la reunión anterior. Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso. No arrancamos algún recurso desde cero o por crearlo directamente en este momento. Siempre hay un antes de, como nos lo explicaron, que es partiendo del diseño curricular, que de ahí va a ser todo lo principal de nosotros. Sabiendo pues ya esto, entonces la parte teórica que nos explicó Vilma se compone acá de lo siguiente. Esto es lo que nos mostró Vilma. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es como tal el documento en blanco de lo que nosotros debemos adecuar el contenido que nos pasa el experto. Entonces ella ya nos explicó cada uno de estos procesos, qué es lo que son en la identificación. Entonces ya sabemos que van a ir los nombres, el número y demás. Yo me voy a tener solo en unos campos porque los otros se los muestro ahora ya como tal en el ejemplo desarrollado. Entonces, algunos de esos campos son esta parte inicial donde nos dan unas directrices. ¿Por qué? Porque pues son procesos que ya se tienen estipulado, se debe saber que esto es un documento que luego pasa por la etapa de producción, allí al momento de subir la plataforma, crear el recurso multimedia se debe seguir una serie de pautas, por ejemplo, en esta parte donde se nos dice una breve descripción, pues tenemos indicado que es un máximo de 60 palabras. En el nombre del componente se nos dice que debe ser un mínimo de 4 y máximo 8 palabras. Y las palabras claves deben de ser máximo 5. ¿Qué pasa? Esto es un proceso, un estándar que ya se tiene estipulado. Obviamente nosotros estamos en un proceso que es algunas veces subjetivo de acuerdo al programa que estamos desarrollando. Yo siempre digo que un curso, un programa de formación como conocemos en el SENA es un mundo distinto. Entonces nosotros y ustedes directamente se van a dar cuenta que exactamente como construyen un componente no va a quedar el otro componente cuando lo realizan, así sea del mismo programa y demás, o si es de otro tipo de curso, pues de acuerdo al enfoque que se está dando. Entonces siempre debemos partir de unas pautas y si en algunos casos excedemos esto, pues debemos identificar que haya un porqué, no simplemente porque quisimos colocar lo demás, sino que haya un porqué de esta extensión. Digamos, esta parte, cuando vemos en el formato, digamos, acá son los nombres, todos son los nombres, competencia, resultado, programa. Ya ahorita les muestro directamente y les pregunto algo, porque pues yo sé que todos hemos estado muy, muy atentos desde la primera reunión que hemos tenido. Entonces, acá en esta partecita del área ocupacional, entonces, esta parte es muy importante porque esto ya es directamente en la parte de multimedia cuando se sube el recurso a plataforma. ¿Qué pasa? Esto es una identificación. Para el momento de crear metadatos se debe tener plenamente claro esta parte identificada para saber a qué área se va a relacionar. Estos son aspectos que a medida que vamos pasando nos vamos dando cuenta. Entonces vamos identificando el área ocupacional del programa, que esto igual como nos dijo el ingeniero Rafael, después nos explica el proceso de identificación del diseño curricular en Sofía y allí vamos a ver estas áreas ocupacionales. Entonces, como pueden ver, yo siempre les menciono algo y mencionamos y es algo que va sujeto a otro documento y demás, por ejemplo esto, el diseño curricular y que vamos identificando. Entonces, siempre es muy importante tener claro que cada proceso va unido a otro. Esto ya es lo que nos explicó Vilma, entonces digamos esto es tabla de contenido, no es mayor ciencia en esta parte, ya les muestro de manera aterrizada a lo que me refiero. Esto era para mostrarles en cuanto al formato en blanco, este es el formato que ustedes van a ver en el cual van a incluir todo el contenido, el que pueden compartirle al experto cuando se está construyendo, que es la primera versión, como les decía Vilma, que es la que entrega el experto. Entonces es muy importante que ustedes la tengan identificada para que cuando hagan su entrega a la parte de revisión metodológica lo hagan con 2 archivos.
este lleno, que es la versión del experto, y la segunda versión que les decía Vilma, o segundo momento, que es la que ustedes van a adecuar. Entonces, muy importante ello. Ahora bien, esto en blanco, yo se los muestro ya ejemplificado de dos partes. Primero, lo que entregarían ustedes, y segundo, qué es lo que vemos en el documento. Entonces, vale, este es el documento ya desarrollado como tal. Entonces, lo que les mostró Vilma y les explico es lo que ya se aterriza acá. Esto es un ¿Quieres darle documento. un poquito de zoom, Andrés, para que se vea un poquito mejor? ¿Cómo, Vilma, perdón? Un poquito de zoom o Vale. ampliar un poquito. Ahí. Ahí se ve mejor. Sí, pues yo es que como soy medio cieguita, no sé, mis compañeros. Sino No, que sí, pequeño. se le escucha muy suave, Vilma. Que no sé si los demás lo estén viendo bien o quieran que lo amplíes más. Ah, ok, ya le escuché. Los demás compañeros ven, no hay problema. ¿Será Sí, que nos Andrés, quedamos solos? Pues si se puede ampliar un poquito más, muchas gracias. Andrés, ahí te quedó bien. Listo. Acá ya amplié más el documento. Este es el documento como tal que se debe. Este es el documento como tal que se debe desarrollar. Como yo no estoy viendo en este momento el tablero de ustedes, antes de pasar la explicación, me gustaría hacer una breve pregunta. Digamos, pues la idea no es que la vayan a responder los compañeros que ya están de este año y del año pasado, pero es algo breve y es algo sencillo. Simplemente es preguntarles a ustedes este nombre que ustedes ven ya acá, este es el nombre de la competencia, estos resultados y el nombre como tal del componente, de dónde partió, o si lo creamos acá al momento de estar desarrollando. Entonces sí me gustaría escuchar a uno de los compañeros que están iniciando el proceso, de dónde consideran que este nombre, digámoslo, el componente formativo salió, o de dónde se creó. Viene de la matriz de correlación extendida y del diseño curricular. Exacto. ¿Quién habló? Perdón, es que no puedo. Fabián. Listo, Fabián. Muy bien. Es que es lo que nos dice Fabián. Esto, como todos saben, si ven lo que yo les digo, no salió porque arrancamos a crear el componente y vamos a mirar qué nombre le damos o que el experto nos diga. Como nos dijo Fabián, este nombre salió de la matriz de correlación y para crear ese nombre hubo un antes que fue el diseño curricular. Entonces, si ustedes ven, podríamos decirlo acá de manera coloquial que es un copia y pegue. ¿Por qué? Porque tanto como el nombre como la competencia y el resultado salieron ya de la matriz, que antes hubo un diseño curricular y se miró. Entonces es muy importante tener claro ello, porque se parte de algo que ya hay antes. Entonces lo que nos explicó Alex en la anterior capacitación de toda la construcción de la matriz, esto es donde ya vamos empezando a aterrizar cada uno de estos procesos de la matriz. La competencia allí la relacionamos, los resultados y este nombre. ¿Vale? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Algo muy, muy importante. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Existe la posibilidad de que alguno de estos elementos, llámese, no sé, el nombre de la competencia, de componente o cualquiera de los resultados de aprendizaje, nos lleguen trocados, es decir, de manera equivocada? ¿O efectivamente lo que nos llegue eso es y no tendríamos que estar, digamos, haciendo reprocesos de verificación de los nombres, de los elementos que vamos a depositar en este formato? Vale, Fabián, antes es muy importante esta pregunta. Yo la iba a traer a colación acá en la tabla de contenido, pero se la respondo acá directamente. Y es que debemos tener en cuenta algo. Lo que está en el diseño curricular es algo fijo. Es decir, la competencia es un texto fijo, o sea, lo que viene allí escrito, los resultados ya vienen fijos, digamos, es un proceso del cual partimos. Entonces, si adecuamos de manera directa la matriz
dentro de la matriz los resultados, no hay inconveniente después de hacer la relación acá. ¿Qué puede variar? El nombre del componente puede variar. ¿Cuál es la idea? Ya tenemos la matriz, partimos de ella, pero por algún motivo vemos que al momento de crear el nombre y de pasar la tabla de contenidos, que es la misma parte de la matriz de correlación que están en las últimas filas, que es el esquema de contenidos, podemos ver que de pronto antes decía evolución histórica del libro. Acá dice, pero puede que allá en la matriz decía evolución histórica del libro de acuerdo a sus principios y procesos. Entonces, al aterrizarlo acá, vimos que no hay necesidad de escribir ese título tan largo. ¿Qué pasa? Acá en esta parte de tabla de contenidos, dejamos cómo la vamos a adecuar y después vamos y actualizamos la tabla de contenido con respecto a estos nombres de la tabla de contenidos y el nombre del componente, pero nosotros no vamos a después a poder cambiar la competencia por otro texto, por otro código. Siempre y cuando el diseño curricular no haya variado, esto no se puede tocar. Entonces, esto no variaría. Varía ya es lo que va directamente en este documento, que es como su nombre y la tabla de contenidos, como les decía. Si por algún motivo vemos que el resultado de aprendizaje en algún momento el experto nos dijo, vimos que de acuerdo a Sofía se produjo una segunda versión, entonces nos toca devolvernos a actualizar esta parte, pero eso es muy pocas veces que pasa, pero pues como ustedes saben, no todo es un proceso exacto siempre, entonces es bueno tener en cuenta esta parte, siempre y cuando el diseño curricular no varíe, la parte de competencias y resultados no se va a tocar, pero por eso es muy importante desde la matriz tener claro esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos unos resultados, los relacionamos a partir del diseño curricular y al momento de abordarlos vemos que no se relaciona la temática, ahí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque tendríamos que cambiar resultados y por ende la temática va a cambiar. Entonces nos toca volvernos al proceso y esto ya debe estar claro. Por ello, cuando ustedes desarrollan la matriz, deben de tener clara toda esta parte de la relación de cada uno de los RAP con sus contenidos temáticos. Digamos, los contenidos temáticos, el esquema de contenidos, al aterrizarlos a este documento, puede que varíen en algo, pero lo que trata cada resultado y que va especificado para lo que se va a abordar, no tendría por qué variar. Además de ello, es importante algo. Cuando ustedes terminan esta matriz, pasa por revisión metodológica. Esta matriz se la revisamos nosotros. Si vemos que no está acertada la parte, la relación de resultados con cada uno de los conocimientos y cada una de la parte temática que se está indicando, nosotros pues les devolvemos el documento para que se pueda hacer la adecuación, ustedes lo consulten con el experto, porque antes de construir el componente ya debe estar aprobada la matriz de correlación, que fue lo que nos explicó Alice. No sé si de pronto le puede responder ahí, Fabián. Pues sí, muchas gracias, queda un poco más claro. Gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Perdón, Andrés, sin embargo, quiero anotar que esto es un proceso de revisión permanente y de atención por parte nuestra como diseñadores en el momento que transcribamos la información, porque sucede también que a veces transcribimos la información errada. Entonces, es importante que todos los elementos que transcribamos, que se traigan tanto de la matriz de correlación como de la planeación, se revisen y constatemos de que es la información correcta, porque pues muchas veces nos equivocamos y pues quedan errados la información que transcribimos. Entonces es un momento en que siempre debemos estar revisando lo que transcribimos a este documento. Listo, Vilma, muchísimas gracias. También importante lo que nos dice Vilma, y es que como es importante siempre verificar, entonces ya sabemos que esto sale de la matriz, como lo dijo ahora Fabián. ¿Qué pasa? Así lo traigamos tal cual de la matriz, pues no está de mal que nos echemos un minutico mirando el diseño curricular. Y puede que en algunos casos se dé que al ver el diseño curricular nos damos cuenta de que relacionamos algo que no era, entonces es mejor darnos cuenta en ese momento y no después cuando el documento ya ha pasado y demás. Entonces, como le decía Vilma, es importante verificar esta parte, entonces hagámoslo con el diseño curricular. La idea es copiar tal cual la información de la matriz, pero no está de más darle un minutico para comparar lo que está en el diseño curricular con respecto a esta competencia y resultados, porque obviamente esto
ya no lo vamos a ver en el diseño curricular, porque el diseño curricular es para crear toda esta parte que nos va a dar la inducción o la identificación de la creación del programa desde el aspecto normativo. Ya estos nombres ya es directamente este documento, pero todo lo que venga del diseño curricular, no está de más la revisión de un minuto para comparar. Andrés. Sí, señor. Andrés, mira, y para mencionar, y de pronto con lo que dice Fabián, lo que pasa es que, pues, que venga truncado no va a venir truncado desde el diseño curricular, porque lo que venga en el diseño, eso es, ¿sí? Eso es lo que corresponde. De pronto que digamos, en el traslado de esa información por error se trunque, pero entonces sería un error que tiene que haber notado al construir la matriz de correlación extendida, o sea, donde coloca todos los elementos. Por eso, lo primero es, oiga, si tienen la matriz de correlación extendida, incluso si se la entregan como un insumo, porque ya la construyeron de otro el año pasado, o porque ya usted entró a un programa que está en desarrollo, péguele la revisada frente al diseño curricular, para que si usted va a agarrar ese elemento, la matriz de correlación extendida, como insumo para después construir esto, pues no esté heredando el error, sino que siempre esté seguro de que las cosas ya vienen, digamos, revisadas desde el diseño curricular, ¿vale? Listo, Rafa. Diga, pues. Vale, muchísimas gracias. Listo, entonces ya sabiendo lo que nos decía Fabián, la competencia y resultados, de acuerdo a lo que está en la matriz, la relacionamos acá. Acá va el nombre del programa de formación. Este nombre se mira en el diseño curricular, pero obviamente en la matriz también ya se ha relacionado. El número de componente, acá pues es muy importante colocar el número del componente que estamos desarrollando, puede ser 1, 2, 10, dependiendo de cada programa, entonces no siempre va a ser un número exacto, pero es un número que se necesita para identificar el componente que se está entregando. El nombre, como ya lo sabemos, pues es el nombre de este componente que ya viene en la matriz de correlación. Acá lo que se nos decía es una breve descripción, se propone un máximo de 60 palabras, entonces la idea es que sea un texto no tan largo, digamos acá porque lo estoy viendo en línea y demás no da, pero ustedes simplemente, si quieren mirar en Word, cuando ustedes escriban esta parte, simplemente la subrayan y en la parte de acá les dice cuántas palabras son. Obviamente, pues si dieron 62, 63, pues no va a haber inconveniente, pero pues la idea tampoco es que nos tengamos una descripción que no cumpla con esto, que sea una breve descripción, sino que sea más como una introducción de un recurso o algo. Acá son las palabras claves de este componente, son palabras que se relacionan, se nos decía, de acuerdo a lo que nos mostró Vilma, es un máximo de 5 palabras. La idea es escribir palabras que van a identificar este componente, que se van a tener en cuenta al momento de realizarlo. El área ocupacional, como les decía, de todas las que se relacionan acá, simplemente se deja la que se relaciona con el programa, y el idioma, que por lo general es español, que es el que predomina. Obviamente puede que hayan algunos documentos que va a ser otro idioma, preferiblemente va a ser inglés, de acuerdo al tipo de componente que se esté entregando. De ahí pasamos a la parte que es la tabla de contenidos. Esta tabla de contenidos es el mismo esquema de contenidos que está en la matriz que nos explicó Alice. Entonces, es abordar esos mismos temas, esa misma temática que se ve allí. Obviamente, como se ha dicho, lo que nos reiteraba Vilma, la idea es que no haya si hay una numeración de subniveles, pues que no vaya a haber, por ejemplo, en este caso un 5-1, pues porque pues la idea es, si yo voy a partir y voy a subdividir esto, si eso es lo 1, pues manejémoslo mejor como un subtítulo y no lo relacionamos acá, porque pues no es como la idea de ello y no habría pues lógica en esta parte gramatical y demás. De ahí ya viene la parte del desarrollo de contenidos, que es la segunda parte del punto B. Siempre la idea es iniciar con una introducción hacia el recurso que estamos realizando, o sea, es realizar una introducción como cualquier introducción que nosotros tenemos en cuenta en los demás documentos que leemos y demás. Es una introducción de este documento, lo que se va a tener en cuenta. Y de allí ya pasa el desarrollo. Sí, señor. Para hacernos notar, hay una guía de redacción y estilo, sí, que se irá a compartir con todos, donde además de las anotaciones que está haciendo André Felipe acá sobre la introducción y otros elementos, pues allí hay unas indicaciones muy puntuales a tener en cuenta en el desarrollo de algunos de estos elementos, o sea, guía que incluso ya les voy a pegar acá
No, o sea, que se las compartiremos ya cuando quede lista. Yo espero que esta semana quede lista a todos para que la tengan ahí presente frente al trabajo que tienen que realizar, ¿vale? Gracias. Vale, Rafa, muchísimas gracias. Vale, esto es muy importante porque pues de ahí ya partimos muchos aspectos al momento de, entonces lo que nos decía Rafael para la redacción. Y allí es lo que nos sugiere también desde corrección de estilo para tenerlo en cuenta. Entonces, esta parte es la introducción, iniciamos con ello antes de elaborar los recursos, de desarrollar cada una de las temáticas y empezamos su desarrollo normal. Entonces, empezamos con el tema que estamos abordando acá en la tabla de contenidos y su desarrollo. Algo muy importante es que esta tabla de contenido ya queda a consideración del diseñador instruccional si la crea antes o después de desarrollar todo este contenido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros la creamos antes, ¿cierto? Listo, pegamos tal cual la información que está en la matriz de correlación, pero al momento de desarrollarla acá, vemos que se nos van más o menos temas. Entonces, en esos casos, es aconsejable apenas la terminemos, igual ustedes van cogiendo otro documento, van pegando el texto tal cual o parten del que ya hay, que lo ideal es eso, partir del que ya está en la matriz. Pero entonces, algunos casos, si vemos que desarrollamos un tema más o que no hubo necesidad de incluir otro tema, entonces actualizamos esta tabla de contenido acá y vamos y actualizamos la matriz, ¿vale? Es bueno saber, tener claro esto, siempre cada documento, como les decía, va dependiendo del otro. Entonces, si hay una actualización acá, entonces vamos y lo hacemos en la matriz, pero lo ideal es que sea por uno que otro motivo, no es que sea siempre y que entonces la matriz de correlación yo la hice a la carrera, coloqué unos temas, abordarlos a manera general, pero pues ni le coloqué cuidado y al momento de yo desarrollar este componente veo que todo va a cambiar, entonces no habría lógica porque entonces el proceso anterior no se hizo de la manera que era. Entonces es en los casos que vaya cambiando alguno de los documentos acá al momento de desarrollarlo, porque es normal, pero lo normal no es que se tenga que cambiar toda la tabla de contenido. Listo, entonces acá hacemos el desarrollo de todo esta parte temática, entonces vamos viendo todo el proceso, digamos esto que ustedes ven acá, yo ya les explico y les muestro a qué se refiere directamente, entonces este es el formato plano, este es el formato que nosotros vamos incluyendo la temática partiendo de lo que nos pasó el experto. Obviamente, como le decía Vilma, nosotros no somos expertos, algo muy importante es, nosotros no creamos el contenido, lo crea el experto, pero nosotros somos los diseñadores instruccionales, los que vamos a ver qué es viable el contenido, lo vamos adecuando para que al momento de leerlo, de acuerdo a las pautas que nos va a compartir lo del ingeniero Rafael en el documento de corrección de estilo, sea una lectura amena, porque pues si no se nos convierte en algo, puede que algo robotizado, que simplemente se escriba un párrafo abajo, otro párrafo y otro párrafo y no va a haber como un hilo conductor, no va a haber una unión entre párrafos, no va a haber como una lógica que cuando uno lea por lo menos se entienda lo que dice ahí, entonces es muy importante eso. Por ello, lo importante de lo que se tengan dos versiones, la que pasó el experto y la que nosotros adecuamos, porque con la del experto y la que adecuamos nos damos cuenta del proceso instruccional que estamos desarrollando y aparte de ello, por si en algún momento se requiere algo que no estemos identificando en este documento, con el del experto puede que lo identifiquemos plenamente. Entonces, por ello es muy importante toda esta parte. Ahora bien, empezamos este desarrollo. Lo normal, un título empieza su desarrollo y tenemos que tener en cuenta que ninguno de estos títulos, sea tema o subtema, de lo que nos decían, puede ir huérfano. Es decir, que esté, por ejemplo, acá, que diga evolución histórica del libro 1. Y el 1.1 empieza el desarrollo y de la evolución histórica no dijimos nada. Eso no puede pasar. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que no pueden haber títulos huérfanos, que si colocamos un título o un subtítulo de algún ítem, debe haber un contenido que lo relacione y demás, porque pues si hay títulos huérfanos no estamos hablando directamente del punto 1, sino del 1.1, entonces es muy importante eso, no dejar títulos vacíos. Ya cuando comenzamos su desarrollo, esta parte se ve del contenido que vamos a entregar. Esto va a ser lo que va a haber producción. Digamos, este va a ser el documento que ellos van a utilizar para convertirlo en multimedia, que ahorita les voy a mostrar cómo queda todo esto. Entonces es muy importante siempre ser claros
y lo que se está colocando acá, que de pronto no dejemos subrayados, que no dejemos un texto explicativo acá, porque ya en producción lo que se hace es se copia y se pega el contenido, quienes leemos somos nosotros, corrector de estilo, ellos se encargan de la parte de multimedia, entonces no dejemos acá notas que sean para producción, notas que sean que dijo el experto, notas que nosotros pensemos como diseñadores instruccionales, siempre lo que esté acá es lo que va a ir. Mentalicémonos en que si se pasa este documento a otro formato, va a ser entendible leyendo solo esto. Entonces, para evitar que hayan algunos borradores, subrayados y demás, entonces tener en cuenta toda esta parte. Si necesitamos destacar algo de acá, lo colocamos con un comentario. Entonces, para eso está toda esta partecita de comentarios. Acá nos quedaría el texto tal cual como si lo fuéramos a copiar y pegar a otro lado. De ahí también vamos incluyendo en cada contenido las imágenes, nos apoyamos de imágenes y es muy importante y es muy viable porque pues las imágenes nos dan como un descanso a la parte textual, nos van generando una lectura más práctica y demás. ¿Qué pasa? Incluyamos imágenes primero que tengan buena calidad, segundo que podamos extraer de bancos de imágenes que sean gratuitos, digamos no cojamos la imagen de Google que ni sepamos quién la subió ni demás. Nosotros obviamente de acuerdo también a la guía de estilo se sugerirán unos bancos de imágenes que sean gratuitos. ¿Qué pasa? Acá el equipo de producción tiene imágenes para reemplazar y demás, pero muchas veces nosotros podemos extraer la imagen de manera directa que necesitamos. Entonces la incluimos acá con su respectivo enlace de donde fue extraída. Algunas veces se necesita una imagen porque el experto dijo, no, es que necesito esta imagen que sea de cierta manera, utilice de base esta, pero la necesito de esta y esta manera con unas especificaciones. ¿Qué hacemos en esos casos? Esas especificaciones las colocamos con un comentario, señalamos la imagen, colocamos un comentario para que vaya con las especificaciones de lo que queremos de esa imagen y producción ya la realizaría. Pero si la imagen está sola y viene de una fuente que la necesitamos esa, entonces la colocamos acá y que sea una imagen que sea visualmente agradable y que se entienda. Preferimos nosotros y aconsejamos si de pronto la imagen, porque pues acá el texto es más pequeño y demás, a veces la incluimos pequeña y dejamos un enlace y puede que se rompa. Entonces por eso que sugerimos, si es una imagen que vamos a dejar tal cual, que no va a tener marcas de agua y que es una imagen confiable, incluyámosla en una carpetica que se llame anexo, simplemente le damos descargar y la incluimos ahí para que en producción no haya ningún inconveniente por si se va a tomar la imagen tal cual. Entonces siempre tener en cuenta cada una de estas partecitas porque puede que con el enlace se rompa y ya no podamos acceder a esa imagen. Ahora bien, en estos documentos algo muy importante, digamos, es el plus de nosotros como diseñadores instruccionales, es que nosotros sugerimos cómo queremos que vaya cada contenido. Alguna parte del contenido, no tiene que ser todo. En esos casos, ¿qué hacemos? Nosotros estamos incluyendo un contenido y vamos a seguir con otro. Digamos, este contenido acá del punto 1 era más extenso. Tenía, digamos, 5 o 6 párrafos, algunas divisiones y demás. ¿Qué pasa? El diseñador instruccional muestra su parte que considera que vaya acá y después si hace una relación para el siguiente contenido que se va a encontrar y para ello hacemos una explicación a través de un documento. Por ejemplo, en este caso va a haber un video que va a explicar los orígenes y las primeras manifestaciones de esta parte del libro. Entonces, ¿qué pasa? La diseñadora o diseñador, en este caso de diseñadora, incluye un comentario. El comentario que dice simplemente es para producción y dice, le coloca este pantallazo que ya les muestro de dónde sale, que igual lo compone en la parte inicial, es el tipo de recurso que se va a ver, en este caso un video de Motion Graphics, y abajo una nomenclatura que va relacionada con este documento, en este caso el DI, que igual las nomenclaturas se las vamos a ir explicando, pero pues para que la tengan en cuenta el DI, porque son ustedes diseñadores instruccionales, CF2, porque pues este es el componente 2, ¿vale? Y el 1 porque es el tema 1 que estamos viendo, en otras ocasiones si fuera 1.1 se colocaría 1.1 y el título del recurso que va a haber. ¿Qué pasa? Para no colocar todo el contenido acá, nosotros sugerimos a producción, la parte de nosotros como instruccionales, le sugerimos
que esta información se incluya mejor a través de una presentación, ¿vale? Y ahorita yo ya les muestro esas presentaciones, cómo irían. Entonces, nosotros simplemente colocamos un comentario dirigido a producción, que el documento está en la carpeta y la carpeta se va a llamar DI, y ya les muestro cómo queda la construcción de ello y que allí accedan para mirar el documento. O sea, allá que se va a encontrar, no van a encontrar un texto plano como esto, allá van a encontrar esto explicado. Entonces, el texto que van a encontrar allá no lo van a ver ustedes relacionados acá. Es muy importante que cuando lo estén desarrollando el contenido, si por ejemplo esto dice el libro ha tenido un papel fundamental, a esto ustedes le quieren hacer, digamos, una infografía, algo que proponen, o un video, acá no va a estar este texto, acá simplemente va a haber una introducción al video de lo que ustedes van a presentar y este texto va a estar allí en el PowerPoint. Entonces yo ya les muestro todo esto en los PowerPoint, cómo es el proceso, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque ese es el plus de nosotros en esta parte, sugerir cómo queremos que vaya esto, porque en producción ya van a ver esto y se guían, ellos no van a coger solo un archivo plano y ellos van a decir, bueno, ¿qué realizamos acá y demás? Porque pues ellos son los encargados de producción, pero pues nosotros somos la parte instruccional, los que vemos qué es acorde y qué no para mostrar cada uno de estos contenidos. Por eso es muy importante que nosotros cuando estemos desarrollando esto, de acuerdo a lo que nos pasa al experto este contenido, sepamos que esto después lo va a ver el aprendiz y nosotros todos hemos sido en algún momento aprendices, sea SENA o en algún curso de otra entidad, institución, y algunas veces nos damos cuenta que leer en esa parte, leer de manera virtual es muy complejo cuando solo vemos un archivo PDF y plano que subimos y bajamos como si estuviéramos leyendo un libro. Muchas veces ni es agradable la lectura y nos cargamos visualmente y perdemos el interés. Entonces, ahí está la oportunidad de nosotros, ya estamos desde esta parte, entonces creemos esta manera práctica para que el contenido sea más agradable, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Andrés, ¿lo puedo interrumpir un segundo? ¿Me oye? ¿Perdón? ¿Me oye? ¿Me oye con Luis Fernando? Sí, Luis Fernando, vale. Hola. Luis Fernando es un compañero que está con nosotros desde el año pasado. Entonces, vale, Luis. Gracias. Un comentario muy pequeñito, si quieres un momentico a la tabla de contenido, porfa, que es para aportar precisamente lo que estamos haciendo. Y es para todos porque he cometido muchos cambios en mi proceso creativo para poder llegar a esto y ya después de varias reuniones y después de varios ajustes para facilitar el proceso, más allá de presentar por cada recurso suelto y por párrafos, porque al final de pronto cuando uno empieza a coger este texto, empieza a mirar por párrafos, es con la tabla de contenido, en el paso número 1, luego de hacerle toda la instrucción al experto, al profesor, y que nos entregue y que nos tenga todo esto con claridad, es imaginarnos en todo cómo se va a presentar realmente ese contenido, sea por puntos o por temas. Para esa forma, en un mapa grande, así haga de cuenta que usted va a entregar un recurso grande, llámese página web o como sea, y todo eso tiene que ir ahí. Más allá de bonito, en lo que he fallado mucho, es poder si realmente que lo que se está presentando le dé una instrucción al aprendiz claro. Entonces, lo que decíamos que días, y me pareció sensato y lo traigo a colación, yo tengo que leer todo el contenido primero como lo estamos haciendo, luego de leer de una vez mi cabeza como diseñador instruccional va llevando qué va graficado, qué no va graficado, qué puede ir en audio, qué no puede ir en audio, para después sí llegar a articular. ¿Qué me pasaba? Baje un poquito, Andrés, por favor, hacia el contenido. Que empiezo, por favor, entonces empiezo a leer y luego ya cuando voy leyendo voy disponiendo recursos a la derecha. Entonces me parece que esto es un texto, me parece que esto es una gráfica, me parece que esto es no sé qué, pero no articulado dentro de un gran todo. Entonces en este momento, punto por punto sería inclusive, y el avance es muchísimo, cuando yo punto por punto digo esto qué es, cómo lo voy a poder presentar y cómo lo llevo. Lo estaba haciendo así, pero llegaba un punto en el que me desgastaba, me cansaba y empezaba de pronto párrafo a párrafo y el avance puede que se vea y puede que aquí digamos que estéticamente sea muy agradable, pero no hay un fondo desde el, oiga, realmente si esta gráfica se hace, aporta o no aporta el conocimiento y en ese proceso de que el aprendiz reciba el tema. Entonces básicamente eso, Andrés, que lo veamos como un todo. A mí me ha servido muchísimo luego de que Rafa y su merced me hicieron varias observaciones interesantísimas y cambia demasiado la forma de la entrega.
Gracias. Listo, muy Luis. importante, perdón Andrés, muy Sí, importante dale. lo que menciona Luis Yo Fernando. voy abriendo algo mientras que en el Drive me están fallando unos accesos, entonces dale, Vilma. Dale. Es que veamos la pertinencia pedagógica de incluir esos recursos, ¿sí? Nosotros tenemos muchas opciones para presentar esa información, hay infografías, videos, diapositivas, pero no se trata tampoco de llenar el componente de una cantidad de recursos donde, como dice Luis Fernando, pues va a haber un desgaste del diseñador instruccional creando 15 o 20 recursos por componente. Tengamos en cuenta que el componente puede tener hasta 40 páginas, entonces pues van a ser muchos los recursos que salen. Lo importante aquí es la pertinencia pedagógica de esos recursos que se están proponiendo. Si el experto está describiendo un proceso, esos procesos pueden ir dentro de esa propuesta pedagógica para que se visualicen de una forma diferente, ya sea una diapositiva o una presentación de diapositivas que nos muestre el paso a paso. Entonces acá es importantísimo, como lo ha dicho Luis Fernando y lo viene diciendo Andrés, una lectura consciente de todo el contenido antes de empezar a hacer ese proceso de propuesta de recursos de diseño instruccional para que realmente tengamos un equilibrio en lo que el aprendiz va a ver en pantalla y lo que va a ver como recursos o como recursos dentro de la página web. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de un componente construido, pero sí es importante eso, que haya un equilibrio en esa propuesta metodológica. Dime, Alex. Además de lo que está diciendo Vilma y Luis Fernando, es muy importante considerar también la optimización de los recursos que vamos a proponer dentro del componente formativo. Porque si, por ejemplo, es un listado de elementos que tenemos allí sin mayor complejidad en la conceptualización o en el procedimiento que se está mostrando, pues yo puedo presentar un texto plano, con viñetas, arreglado, ¿sí? Como un listado. Mientras que si ese listado lo que me muestra son conceptos que se deben abordar frente a la teoría que se muestra dentro del componente, pues tendría y valdría la pena que se utilice un recurso diferente. Pero entonces allí es donde entra la palabra equilibrio que menciona Vilma también, que es muy importante que consideremos, primero, desde la lectura total y a detalle del componente formativo, la propuesta de los elementos que se van a integrar. Porque si lo hacemos en la lectura, a medida que voy leyendo el componente, propongo los recursos, de pronto me voy a desbordar en elementos repetitivos, en elementos que no pedagógicamente aportan al concepto, mientras que si hago la lectura total, yo puedo estructurar a partir de las unidades, temas y subtemas que se trabajan y la complejidad de la información que se presenta y la cantidad de la misma, ¿sí? Porque a veces yo lo miro allá en la tabla de contenido y pareciera que el componente es muy corto, pero ya en el desarrollo no. Entonces es importante que se retomen esos aspectos para lograr ese equilibrio desde lo que presentamos y lo que aporta pedagógicamente el recurso, porque si no es necesario un recurso como tal para presentar una información básica, pues se puede estructurar que quede didácticamente presentado, quiere decir que el concepto realmente se entienda, así este texto, ¿sí? Así este plano, porque es nuestro papel como diseñador instruccional retomar lo que el experto dice y reacomodarlo didácticamente sin perder el sentido disciplinar. Y entonces no es necesario hacer un nuevo recurso para poder presentar eso allí mismo. Gracias, esa era mi intervención. Gracias, Alice. Gracias, Alice, Luis Fernando. Vilma, por Andrés, favor. escribí, perdón, es que me embolaté hablando de pronto y lo sinteticé en una frase y es el aprendizaje
que tengo yo es hacer la instrucción por temario y por profundidad de tema o de contenido y no por párrafo ni por recursos, ¿sí? O sea, no empecemos de para atrás, sino empecemos de para adelante como debería ser, ya con el todo construido, cuál es el temario, como si estuviéramos preparando la presentación en la exposición, porque empezamos por yo empiezo por párrafos, me lleno, me desgasto, tengo 40, 50 recursos y al final, si es un todo, no lo logré pensar por todo. Entonces, gracias, era como sintetizar lo que había dicho ahorita. Vale, Alex. Alex y Luis Fernando, muchísimas gracias. Y digamos, todo esto que nos dicen es importante, ¿por qué? Porque lo que ellos nos decían es poder aterrizar todo esto. Entonces, todos estos comentarios que van a ver y todos los recursos que pretendemos, hay un antes de. Entonces, como nos decían tanto Alex, Vilma como Luis Fernández, un proceso pedagógico que nosotros vamos determinando. Entonces, de este documento, ¿qué vamos a incluir? Que amerita tener parte de recurso aparte, que va a ser la explicación del desarrollo, como ya les voy a mostrar el desarrollo de este recurso. Entonces, la idea es un componente que vamos a construir y no va a ser un componente que va a tener este Word y cada uno de estos comentarios, para explicarles, cada uno de estos comentarios pasa un PowerPoint, o sea, un PPT. Entonces, la idea es que pensemos como esa linealidad de este proceso es para determinar qué va y qué no para producción, como lo decía Luis Fernando, partiendo de todo el contenido que ya tenemos acá desarrollado, porque pues no es que todo vaya en PPT, o sea, en PowerPoint, pero pues tampoco es que no incluyamos nada, así sea corto y demás, teniendo en cuenta lo que nos decía Alex, que nosotros vamos determinando toda esta parte pedagógica y demás, pero es importante tener claro que es ir incluyendo esta balanza para ver qué relacionamos allí como PowerPoint. Algo muy importante, igual que vamos a ir teniendo a medida que ya estemos en todo el proceso, y es que nosotros tenemos un Drive. El ingeniero Rafael nos va compartiendo cada uno de los procesos y documentos que nosotros tenemos. En el Drive, ¿qué va a haber? En el Drive van a ver una carpeta de los diferentes documentos que tenemos nosotros. Allí constantemente nosotros vamos alimentándolo con ejemplos ya desarrollados para que ustedes se vayan guiando, porque muchas veces puede que ustedes empiecen el desarrollo, necesiten ver un ejemplo, entonces pueden ingresar a esta parte que después nos iríamos conociendo para relacionar y ver cada uno de estos procesos, cómo quedaría ya ejemplificado. La idea que es, nosotros los vamos realimentando para ir cada uno mirando ejemplos de algo que ya esté desarrollado. Esta parte que yo les explicaba del desarrollo del componente, hay un antes de, que es la parte como ustedes lo entregarían. Es esta parte que ustedes ven acá en pantalla. Entonces, ¿qué es? La idea es, van a haber dos versiones, ¿cierto? Lo que hemos dicho y lo que nos explicó Vilma al inicio. Una versión del experto, la idea es identificar cuál es la del experto. En este caso, entre paréntesis, tenemos la parte de XP, que es la parte que correspondía al experto. Entonces, este va a ser el documento que él nos entrega y este va a ser el documento que nosotros desarrollaríamos, ¿vale? ¿Y qué hay? Aparte de ello, está la carpeta de formatos de I. En este caso, voy a abrir esto porque ahorita André me salían unos inconvenientes, y es que en esta parte de todo este contenido que tenemos acá, que es el que entrega el experto, para así mostrarles, ustedes ven, igual este documento está arreglado ya, pues lo miró el diseñador, pero esto es lo que le pasó el experto, ¿vale? Si ustedes pueden verlo, lo paso a manera rápida, pues por cuestiones de tiempo y demás. Entonces ustedes van a ver, el experto le entregó esto al diseñador. Ustedes ven que no hay ningún comentario, hay imágenes, está el texto plano, todo esto es lo que le pasó a él, hay enlaces, y está relacionado todo de acuerdo a lo que le entregó el experto, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto ya pasaría a este documento que es el que yo les estaba mostrando. Acá ustedes ya verían que el contenido no va a estar de esta manera plana, ya va a estar con los comentarios, ya va a haber algunas partes donde se indica qué se puede ver con el comentario y demás, entonces ya está más organizado en todo este proceso. Y acá donde se dice, vaya el documento denominado de esta manera, ya producción sabe que ellos van a ver la carpeta formatos de I. Esto es muy importante, igual esto nosotros se lo pasamos a ustedes para que lo tengan en cuenta. En la carpeta formatos de I
van a estar todos los PowerPoint que ustedes sugieran, ¿vale? Con respecto al contenido que están desarrollando. Entonces, por ejemplo, en esta parte se dice que se realiza una infografía para representar la introducción, pero antes de, no va a haber la imagen desarrollada incrustada de manera directa. Hay una introducción para que el título no quede huérfano y nos haya una introducción de lo que vamos a ver. En este caso se relaciona una infografía que se dice que se llama de esta manera, introducción. Ustedes van a ver, y si ven el pantallazo que está allá en el Word, ese pantallazo se tomó de acá. La captura de esta pantalla, ustedes acá lo toman y demás, y esto es lo que ustedes capturan pantalla y lo ubican en el Word. Y después, bueno, ya vamos a ver infografía y vamos a ver el documento que explica de manera infográfica, explica cada uno del proceso que se va a ver, en este caso la parte introductoria, entonces hace una serie de procesos y demás, lo explica, todo esto va a estar acá relacionado y siempre va a haber unas indicaciones para el equipo de producción. Estas son las indicaciones que ustedes le sugieren a ellos. Algo muy importante es que este cuadro, este campo, utilícenlo siempre como instrucción para producción y acá ya empiecen el desarrollo de lo que se va a ver de manera multimedia. Esta va a ser la pantalla, es decir, esto es lo que se va a visualizar. No dejemos acá notas que no van para, que van es para producción y que no se van a visualizar, porque esto es lo que va a quedar ya desarrollado. Entonces, si dejamos contenido acá, que es simplemente una instrucción para producción, después se va a quedar como si fuera el desarrollo para ellos, sino para eso hay una indicación que va relacionada en esta carpetica, ¿vale? Entonces, este es el proceso de todo lo que debemos explicar y siempre que estemos desarrollando, que todo se relacione con lo anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? Si no se hubiera propuesto esta introducción, todo este contenido, pues estaría escrito acá. O sea, en vez de esto estaría escrito allí. Entonces, lo que nos decía Luis Fernando y Alice es muy importante. A partir ya que nosotros tenemos todo este texto plano, empecemos a determinar lo que vamos a convertir como recurso partiendo de la tabla de contenido y lo que queremos mostrar. Entonces, en este caso se mostró esta infografía. Entonces la pasamos allí, como ven. ¿Qué pasa? Muestro este ejemplo y es el siguiente, digamos. Esto anteriormente se tenía como una propuesta en PowerPoint, digamos, este párrafo con esta imagen, pero ahora bien, para lo que hemos visto y demás, pues revisándola nos damos cuenta pues que no hay necesidad de este párrafo con imagen incluirlo como una presentación, porque esto perfectamente lo puedo desarrollar acá y no habría como un porqué o la necesidad de incluirlo allí de manera como una presentación. Entonces, incluyámoslo acá más fácil y vemos que está acá en un parrafito, se puede relacionar y no tenemos que ir a ver un PowerPoint que en una página lo vamos a ver. Más bien lo incluimos acá y el comentario le dejamos a producción, que es quiero equipo de producción realice esto de esta manera y estamos colocando esta imagen, les damos el enlace de la imagen, porque puede que no sea una imagen gratuita o porque puede que sea simplemente para partir y que ellos la desarrollen o ya producción empieza a determinar, pero le dejamos el enlace de la imagen para que ellos la hagan. Entonces es ser muy explicativos con ellos. En estos casos mostramos lo que queremos que vaya como recurso externo, o sea, como PowerPoint. Y lo que simplemente necesitamos que acá de manera directa vaya para evitar lo que nos decían los compañeros, de que todo vaya a PowerPoint, se los relacionamos acá en un simple comentario de qué queremos que vaya con esta imagen o cómo queremos ver este parrafito acá. Entonces, para tener en cuenta esta parte, ¿vale? Y así sucesivamente se irían todo el contenido. ¿Qué pasa? Ahí ustedes pueden ver, bueno, pero es que dice que infografía, dice en esta pestañas, dice acordeón y cómo sabemos cuáles son y cuáles no. Algo muy importante que se deben tener claro es el documento que ya se les ha compartido de producción donde explica qué es cada uno de estos recursos. Igual yo ya les muestro de manera breve, no solo en Word, sino ya de manera multimedia, los diferentes tipos de recursos que desarrolla producción. Pero entonces es muy importante esta parte, tener en cuenta el tipo de recurso que voy a relacionar y que se indica acá infografía, no es que después cuando yo abra el PowerPoint esté mostrándose un video, o que si digo infografía, que después que vaya a ver el PowerPoint haya una diapositiva, porque pues es más tiempo que ustedes se van a llevar como diseñadores instruccionales. Segundo, producción va a ir y pues no va a haber necesidad de otro documento anexo
Y tercero, pues hablándoles de la parte pedagógica, no hay necesidad de incluir esto allí. Entonces, digamos, yo les relaciono y les digo que como documento anexo estos que son PowerPoint, pero ¿qué pasa? Ahorita les muestro y tanto estos PowerPoint como este Word se construyen un multimedia, entonces todo va a quedar dentro del mismo. No es decir que los PowerPoint van a ir externos y siempre se va a abrir una pestaña diferente para mostrar cada uno de estos PowerPoint, sino que todo se va a mostrar a través del mismo recurso. Por eso lo importante es que esto nos quede como con una relación, con una parte pedagógica instruccional muy clara. Por eso siempre antes de yo mostrar y plantear una propuesta, debo dar una introducción a lo que yo voy a encontrar, porque después yo lo veo de manera multimedia. No habría pedagógicamente, hablando desde la parte instruccional, que acá dijera introducción, se relacionara un párrafo, digamos, de la introducción del documento, y después se mostrara una infografía que ni siquiera tenga relación con esto, que no haya como una unión entre esta parte de introducción, este texto y lo que yo voy a encontrar. O sea, salirnos de esa parte que no quede como robotizado, escribo un párrafo, muestro una infografía, muestro otro documento, no. La manera de escribirlo que sea agradable y que sea entendible. ¿Qué quiere decir? Como producción luego, esta infografía la incluye debajo de este texto, entonces debe haber una relación entre este párrafo y lo que yo voy a encontrar. Entonces siempre es muy importante todo ello porque, como les digo, los elementos PowerPoint que son estos y el Word van a ir dentro del mismo multimedia que ya les voy a mostrar. Entonces, sabiendo todos estos procesos, todo el documento empieza a desarrollarse de la misma manera. Siempre tengamos en cuenta los comentarios que dejemos acá es porque van para producción. No son comentarios que de pronto yo le dejé al experto o que de pronto yo hago un comentario porque más adelante lo voy a revisar como diseñador instruccional y lo voy a responder, no. Todos los comentarios que van a ver acá son comentarios que van para producción. Entonces, van a haber comentarios donde les relaciono este recurso directamente o comentarios como este, que es para explicarles cómo que quisiera que viera esta información y demás, porque es algo muy, muy breve que no amerita una presentación. Entonces, todo este proceso va relacionado de la misma manera, teniendo en cuenta que acá podemos incluir y hacer el documento más ameno. Ya esto es una base para producción. Por ejemplo, siempre en este caso, siempre se coloca el comentario de lo que se está mostrando, la intención que se quiere, porque pues esto se puede mostrar acá de manera directa. Y así sucesivamente vamos con todo lo demás. Otro aspecto muy importante es que, por ejemplo, en este caso de este texto, hay gráficos, hay textos que le pedimos a producción que desarrolle o que realice a partir de lo que vemos acá. Si es una imagen, no hay problema, dejamos la imagen, podemos colocar el enlace para que se relacione. Pero en este caso, que son textos, muchas veces puede que sea esto o sea, digamos, un mapa conceptual o algo que tenga que tenga contenido. Nosotros debemos pasarles el contenido transcrito a ellos. ¿Por qué? Porque ellos si empiezan primero a transcribir todo esto, pues se van a llevar más tiempo y si de pronto hay un error ortográfico, no lo escriben de la manera que es y demás, el proceso de ellos ya hace el proceso antes de salir a la parte de producción. Entonces, si les pasamos esto, les pasamos los textos transcritos. Hay dos casos que podemos utilizar. En este caso, digamos, el diseñador utilizó un PowerPoint anexo y relacionó todo este gráfico con los textos. También podemos hacer otra cosa y es que les decimos, podemos grafiquen esto, hay casos que son gráficos como les digo, y dejan acá en el comentario los textos transcritos para que ellos ya sepan y copien y peguen el texto, que no sean ellos los que desarrollen el texto, ni tampoco corrección de estilo, somos nosotros. Entonces, si sugerimos a ellos realizar un gráfico y tiene contenido, ya sabemos que debemos pasar los textos transcritos. Y así sucesivamente lo demás. Obviamente hay aspectos y pues nosotros vemos, si la fuente es confiable, si ustedes como diseñadores ven que la fuente es confiable y el gráfico visualmente se ve bien y es agradable, pues lo pueden dejar, incluyen la referencia acá ya del gráfico como se va a dejar. Entonces lo podemos dejar así, pero para tener en cuenta esta parte, siempre que sugerimos a producción realizar un documento, un gráfico y tiene texto, se lo debemos pasar transcrito. Por ejemplo, en estos también se dice, en el anexo 2, esto ya no iría, algo muy importante, esto ya no iría en formato, entonces no hay necesidad de incluirlos en esta carpeta formatos, ¿vale? En esta carpeta formatos solo van los PowerPoint de lo que yo les estoy sugiriendo acá, como en estos casos.
Ya cuando son textos o un recurso externo que yo les sugiero a ellos, lo incluimos en una carpeta Nexo y ellos ya van a incluir toda esta parte de textos. En estos casos el diseñador lo incluyó allí porque está desarrollando los textos transcritos y a través de propuestas que él le da. Pero esto lo podemos también hacer a través de un comentario, donde en este caso transcribimos los textos, pero como son tantos, él puede que lo haya incluido más fácil en los anexos para verlo. De ahí seguimos todo el proceso normal hasta llegar y vemos que siempre está identificado el punto, que está el numeral, no van a haber numerales huérfanos. Y pasamos a lo que nos explicaba ya Vilma ahora, que son la descripción de las actividades didácticas. ¿Sí, Vilma? Julia, ¿tenías una pregunta o una intervención? Sí, gracias, Vilma. Andrés, discúlpame interrumpirte. ¿Tú podrías subirte un poquito en el componente donde muestras como los PPT que están colocando dentro del documento como indicación? Eso. Ok, lo que pasa es que estoy en el celular, entonces espérate, amplío un poco. Bueno, yo quería comentar lo siguiente. Bueno, comentar y también preguntar. Como este es el formato nuevo de componentes formativos, porque los otros venían en doble, como en un cuadro de doble columna. Sí, los formatos 2020. Ajá, Pero entonces. Julita, pero es que ellos, todo el equipo nuevo que va a llegar a trabajar con este formato. Entonces, Okay. no, o sea, salvo de pronto alguien que vaya a colaborar con alguna adecuación, de pronto si vas a hacer una anotación frente al formato anterior, yo no creo que de pronto sea el espacio porque mejor quedémonos con esto. Okay. Y si hay alguna cosa particular ya que vayan a trabajar sobre el formato anterior, lo revisamos con cada uno por aparte, ¿sí? O sea, si de pronto es algo en relación a eso. No, era entonces con respecto a esto, es que estaba haciendo con la comparación, pero tienes razón, Rafa. No, es con respecto a esto. Cuando ustedes colocan esta indicación, entonces lo importante allí es como tener en cuenta que si es como un recurso que ustedes sugieren para la presentación de los contenidos, pues nosotros no debemos intervenir estos elementos, sino simplemente se dejan allí. Pero sin embargo, si ustedes hacen referencia dentro de este contenido que señalan en naranjado, de pronto una figura o una tabla en específico, entendería yo que allí sí ya lo tenemos que intervenir en términos de colocarle, por ejemplo, la indicación de la figura y la indicación, pues si requiere la nota, si este ha sido tomado de una fuente externa. Vale, Julia, igual pues ya le respondo, igual Julia para todos, digamos, ella es la que está liderando la parte de corrección de estilo, entonces digamos, en este momento pues la intervención que nos hace ella es con respecto a ello. Y pues es dos aspectos, Julia, como usted lo decía, si está la figura acá anaranjada es porque es un PowerPoint que se va a utilizar completo, entonces los contenidos son los que están allí y las propuestas que se desarrollan. En este caso, es una gráfica, por ejemplo, y se relaciona la fuente del autor, porque se va a dejar el gráfico tal cual, pero se sugiere a producción que lo realicen más, por entre comillas, hablándolo coloquialmente, más bonito, más agradable, pero pues estamos respetando la fuente. En este caso, mire, la fuente está acá el autor, porque es una imagen simplemente que yo voy a decir adecúenla. Entonces, pero partimos de una fuente, igual la va a hacer Sena, pero va a ser la fuente del autor que se está relacionando acá y se deja allí. Cuando va una imagen no más. Acá lo que se sugiere y que está en el PowerPoint es para los textos, para cuando se diagrame, pero como es la imagen del experto, el autor, perdón, va a ir acá al autor relacionado y se relaciona también en las referencias. En el caso de los recuadros anaranjados, como usted decía, es porque ya se construye como tal un recurso y va a ser el que va a elaborar producción. Perfecto, gracias Andrés por la aclaración. O sea, ahí ya entendemos que cuando es un recurso completo que el diseñador sugiere y ha construido, digamos que uno se referencia digamos, se va al PowerPoint y las que nosotros tendríamos que intervenir desde correcciones de estilo en términos de una figura, una tabla, irían, digamos que fuera de esta señalización anaranjada que nos da, pues por supuesto, indicaciones claras.
Listo, vale, Julia, con gusto. Igual, pues hay de tener en cuenta desde corrección de estilo, que así se relaciona acá el cuadro anaranjado que va a estar en el PowerPoint. El PowerPoint, pues todo se le hace corrección de estilo, revisión normal, y si hay alguna imagen externa que no sea propuesta para que se haga de cero, sino que se deje tal cual, allí debe estar igualmente la fuente. Como decir, si esta no estuviera casi en el PowerPoint, ya estaría la fuente. Entonces, pues es importante también tener en cuenta esto, ¿vale? Listo. Vale, Andrés, muchas gracias. Vale, muchas gracias por la intervención. Entonces, este proceso se desarrolla, como les expliqué, acá ya llegaríamos a la parte de las actividades. Vilma, si quiere por ahora, como ahorita si se levantan la mano, porfa, me colabora para poder dar paso, porque no estoy viendo si alguien tiene alguna pregunta. Vale, muchas gracias. Esta es la descripción de la actividad, que es lo que nos explicó Vilma ahora, que debe tener pues un porqué, y la idea es sugerida, no es obligación, pero es recomendable. Entonces, acá ¿qué se hace? Se nombra la actividad, se coloca un objetivo y acá en esta parte, si es una actividad corta que ustedes pueden relacionar acá, pues incluyanla. Si no, en este caso se incluye como un documento anexo para que sea más entendible y más porque pues el documento se alargaría y demás. En este caso, el diseñador la incluyó la actividad en un documento externo. Entonces acá lo nombra. Algo muy importante es que siempre tengamos en cuenta que como nombremos un archivo, así lo vamos a encontrar. Puede ser boba para nosotros y decir, pues bueno, es una carpeta Nexus, es el único, o si es F2 y yo coloqué 002 o solo 2 se va a entender, pero no, pues es importante tener en cuenta eso desde el comienzo porque es un proceso que vamos a identificar y es un proceso que no solo ustedes van a revisar, como se dan cuenta hay muchas personas aparte de ustedes que van a revisar el documento, puede ser un mismo par como ustedes, después un revisor, un corrector de estilo, la persona en producción. Allí en producción no es solo una persona que elabora un documento, son diferentes personas que tienen su parte para realizar toda esta parte del componente, una hace la parte gráfica, otra hace la parte de programación y demás. Entonces son muchas personas que cogen el documento, entonces seamos siempre muy claro y es el texto y la ruta que demos acá es la misma ruta que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, acá se relaciona esta ruta y la encontramos como dice, anexos. Está la carpeta anexos de una actividad didáctica. En este caso, se plantea que van a ser una relación de filas y demás. Entonces, este tipo de actividad que es una definición con un concepto, acá decimos que lo van a relacionar y a producción le dejamos un comentario de qué es lo que queremos con ello. Entonces, esta es la actividad. Hay diferentes tipos de actividades que vamos viendo en su momento y como nos explicaba Vilma, estas actividades didácticas de acá son actividades más de autoaprendizaje, no van a ser actividades evaluativas, así salgo el mensaje y demás, no me va a arrojar una nota para después que en plataforma el instructor verificó si respondió bien o mal, no, es autoaprendizaje, yo la respondí mal, puedo volverlas a hacer, entonces es algo muy, digámoslo, es algo que me va a reforzar los conocimientos que yo estoy viendo y me va a determinar lo que estoy viendo directamente en el componente, si lo respondí bien o no. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para que al momento de crearlo no vayamos a pensar que vamos a tener una nota y demás, no. Va a ser algo autoaprendizaje para el aprendiz y para que refuerce los conocimientos. Entonces, algo que siempre sugerimos en cada actividad, ¿qué es? En este caso, pues se hace una realimentación a medida que va respondiendo, pero siempre que haya una realimentación de lo que yo estoy haciendo, porque como es autoaprendizaje, no es simplemente decirle bien, mal, o que salga un chulo, salga una X, no, pues haya un porqué, esa es la parte de nosotros como pedagogos, la parte instruccional, realimentémosles, indiquémosles qué pasó, por qué no estuvo correcto, y démosles un mensaje que les realimente lo que están viendo acá, que no solo sea muy bien o muy mal, no, que haya un porqué, ¿vale? Que no sea simplemente algo que yo vi ya y listo, que puedo simplemente si lo hago o no lo hice ni me doy cuenta porque estuvo mal o bien. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en las actividades didácticas. También, de allí... perdón Andrés, en sí, dale, Vilma. actividades tengan en cuenta hacer muy bien la instrucción, como la veíamos en el ejemplo que nos mostraba Andrés. Hay que hacer una instrucción para el aprendiz, decirle qué es lo que tiene que hacer, porque a veces hemos recibido recursos simplemente con las preguntas, conteste falso y verdadero y no más. Entonces, simplemente es hacer esa recomendación, siempre instrucciones claras
para el aprendiz y un equilibrio en esas preguntas. Hemos encontrado recursos donde, por ejemplo, en estas actividades proponen simplemente responder 2 preguntas de falso y verdadero. Entonces, si es una actividad de refuerzo, igual con los contenidos, que sea una actividad equilibrada, por lo menos unas 5 preguntas. No se trata de que sean unas preguntas complejas tampoco, pero sí que el número de preguntas o de conceptos que se tengan que relacionar o lo que quieran proponer esté equilibrado a la actividad que se propone. Vale, Vilma, muchísimas gracias. Digamos, ya casi terminamos este formato y ya les muestro que seguiríamos, que sería algo muy práctico, que de manera visual nosotros diríamos, oh, ya nos queda todo más claro. Listo. En este punto, después de pasar la actividad didáctica, es el material complementario, que es lo que nos decía Vilma. Acá simplemente relacionar los documentos externos o pueden ser mismos SENA. Se sugiere mucho la biblioteca SENA, ya hay muchísimos documentos, o si no, documentos externos, siempre y cuando, primero, sean documentos que tengamos permisos para publicar. El mismo documento ustedes pueden ver si se prohíbe su reproducción o no. Muchas veces no es solo incluir por incluir, es documentos que vemos que sí van a complementar lo que estamos viendo. Entonces, se debe indicar de acuerdo al tema, relacionamos el tema acá, no el tema del documento, no el tema de este contenido. En este caso, el punto 1 conoce el entorno digital que se desarrolló acá como punto 1, es donde va relacionado este material complementario. De acá se hace la sugerencia, la indicación que es de acuerdo a APA, se indica el tipo de material y acá el enlace. En este caso, pues si coloco el enlace acá para dejar completa la referencia a APA, o si no está el enlace ahí, pues lo colocamos acá, no hay ningún inconveniente. Pero lo importante es tener relacionado el material complementario a qué corresponde de este documento y que sea un documento que se pueda publicar, ¿vale? Que no solo, y que sea una fuente confiable, que de pronto no relacionemos videos de X Pepito Pérez o X y sean videos que ni tenemos como la certeza de que es una fuente confiable o que de pronto van a eliminar. Entonces sucede mucho que estos enlaces, y es normal, puede que hasta sea un sitio confiable, pero el enlace se va a romper. Pero si son entidades, son documentos más institucionales, sitios web institucionales, es menos la probabilidad de que se rompa el enlace y pues la fuente que sea más confiable. Entonces tener en cuenta ello. Acá pasamos al glosario. Simplemente es glosario que queramos determinar en esta parte, destacar, y pasamos a la parte de referencias bibliográficas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que, como mínimo, las referencias bibliográficas que van a estar acá son de los autores que yo relacioné en este documento. Entonces, si yo acá, digamos que fuera según la ley, esto y esto y esto dice esto, según el autor Pepito Pérez, Pepito Pérez tiene que estar acá, ¿vale? Entonces es muy importante, si yo en la parte del contenido relacioné 8 autores, acá como mínimo van a estar 8 autores con la referencia ya completa. No puede ser que acá hayan 8 autores y acá yo después voy a ver y hayan 5, me falta. Entonces la idea siempre es que lo que yo relacione en la parte de arriba sea lo que esté acá. Entonces es muy importante ello. Como hay un límite de referencias, la idea es primero relacionar los autores que están acá. Si en algunos casos, porque nos dan como un límite de 10 referencias, se nos extendió a 12 o 13, que de pronto sea porque es la cantidad de autores que estamos relacionando y que no es porque estemos incluyendo referencias y referencias y referencias, que ni las relacionamos acá, entonces acá no las estamos viendo, entonces no habría como un porqué. Entonces es ir más a la fuente directa y a la cantidad de referencias que estamos indicando. Y de allí pasamos a esta parte de control de documento. Este control de documento, ustedes lo entregan como diseñadores instruccionales, ustedes llegan hasta la parte de expertos y ustedes como diseñador instruccional. Y a medida que nosotros vamos revisando el documento, vamos agregando a quien lo revisa. En este caso yo me agregué, ustedes no sabrían porque no van a saber quién va a ser el revisor, quién va a ser el corrector o el productor. Entonces, ustedes relacionan simplemente hasta la parte de ustedes como diseñadores instruccionales debajo de los expertos. Y allí un control de cambios, por lo general este cuadro va en blanco, porque se hace un control de cambios cuando este documento se está editando por una segunda versión del programa y demás. Por estos casos no va a haber necesidad por ahora de relacionar. Digamos, esta sería la explicación de la parte del componente mostrándolo en archivo plano, teniendo en cuenta algo muy importante, y es que si en esta carpetica de formatos
yo relaciono 5 o 6 PowerPoint, pues en el documento van a haber 5 o 6 PowerPoint. No va a haber que acá hayan 2 y en el formato y en la carpeta hayan 6 o viceversa. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Digamos, hasta acá sería la parte del archivo plano. Antes de mostrarles los ejemplos y ya el proceso multimedia, cómo queda ya desarrollado, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o si no tienen alguna pregunta, pues tomaríamos un lapso de 5 minuticos para refrescarnos, tomar agua, café y ya mirar y finalizar con la parte de la parte de recursos multimedia ya elaborada. Andrés, antes de las preguntas sí quiero hacer una anotación y es que si bien estos documentos los vamos a revisar y la construcción que ustedes hagan la vamos a revisar desde el área desde la parte de revisión metodológica y pedagógica y desde corrección de estilo, esto no quiere decir que se haga una construcción rápida y por salir del paso. Ustedes deben revisar y garantizar la calidad de este contenido. Primero, porque es la demostración del trabajo de cada uno de nosotros. Segundo, porque nosotros en la parte de revisión metodológica y pedagógica tenemos unas listas de chequeo que nos garantizan la calidad del componente y pues va a haber una devolución. Cuando ustedes tienen una devolución van a tener solamente un día para hacer ajustes y nos tienen que volver a entregar el documento. Entonces, eso va a ser un reproceso y va a ser más trabajo para cada uno de nosotros. Entonces, ahí la importancia de saber pues que sí hay muchos ojos mirando estos documentos, todos los que vamos a construir. Entonces, es importante eso, que ustedes propendan por la calidad de estos contenidos y de estas construcciones que se hacen. Además que eso pues le va a dar fluidez al proceso y nos va a permitir a largo plazo pues cumplir todas las metas y los cronogramas que vamos realizando. Entonces quiero hacer un énfasis en eso para que tengan en cuenta que esa construcción debe ser de calidad y pues evitemos al máximo toda esa devolución. Igual, desde el equipo tanto con Rafael como el equipo de revisión, pues estamos atentos a cualquier duda que ustedes tengan. Si no quedan claras ahorita, pues si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ya les doy paso para que pregunten. Entonces, estamos dispuestos también por interno a solucionarles cualquier duda. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo tenía una inquietud que había levantado la mano. Con respecto al material complementario, ¿ese material no lo da el experto o si nosotros encontramos algo relacionado al tema, lo podemos proponer? ¿O eso no lo da ya el experto? Vale. Generalmente lo entrega el experto, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una normativa. Entonces, para que la normativa nos explique dentro del componente, puede haber una introducción a la normativa, una breve explicación y la norma como tal, llámese ley, llámese decreto, lo pueden anexar como un material complementario. Algunas veces, y dentro de mi experiencia, ¿qué me ha sucedido? Que yo he trabajado algunos temas que sé que hay algún video, alguna información que puede servir, se la muestro al experto temático. Le digo, mira, yo conozco esta información o tengo este PDF o conozco esta página, la analizan entre los dos, si es pertinente el contenido, lo pueden anexar. Perfecto. Vale, muchas gracias por la aclaración. Vale, Luzaida. ¿Alguien más? Julia. Hola, sí, disculpen, de nuevo otra pregunta. No, más que una pregunta, es como una acotación. Cuando Andrés hacía referencia a la parte de los documentos, me olvidó cómo se llama esa parte, complementarios de los archivos donde relacionamos videos y eso, creo que es material complementario, ya recordé bien el ítem. Entonces allí es como una recomendación de pronto revisar previo a colocar el enlace, que efectivamente este enlace no esté roto, porque algunas veces sucede que le damos clic y pues como viven actualizando, digamos, los recursos, entonces está roto y toca hacerle todo un seguimiento y a veces exactamente no encontramos
el recurso exacto, o sea, de pronto lo descolgaron, bueno, algo sucedió, entonces un poco como estar atentos. Claro, desde corrección de estilo nosotros revisamos todos los enlaces porque cuando ya pasa por nosotros, esto se entrega a producción y pues no, la idea es que no puede ir ningún enlace roto. Al igual en la bibliografía, como que hay unos enlaces que también se encuentran rotos, entonces hacer el rastreo de todo el documento, a veces nos sucede que como son documentos que claro, que el experto o la experta temática del SENA lo referencia de la biblioteca digital del SENA, que por lo general están impresos, entonces no hay una versión digital, entonces a veces es muy difícil como seguir ese rastro, entonces es como verificar una recomendación, como verificar que el enlace sí vaya al recurso, era un poco eso lo que quería agregar a la explicación que había hecho Andrés. Vale, gracias, Julia. Listo, Julia, vale, muchísimo. Nos vamos por el café. Listo, vale. Exacto, si les parece, entonces son las 9:52. Si quieren, en 5 minutos retomamos para mostrarles ya los ejemplos ya desarrollados, cómo quedan estos recursos en la parte de producción. Listo, entonces voy a parar la grabación. Pues sí, voy a parar la grabación. Igual ya sabemos cómo iniciarla si no funciona, es que lo pensé. Y a las 10 retomamos para que, entonces recuerden que hoy se programó hasta las 11, aunque pues falta poco ya para terminar, pero la idea es, llegado del café, poder revisar los ejemplos como dice Andrés, ¿vale? Muchas gracias.